Muy buenas tardes, bienvenidos a otra emisión de Tenés que saberlo, por supuesto, aquí por Conexión Abierta. Estamos enfrentando en la nueva etapa de la cuarentena, creo que es día 38 ya, si no me equivoco, y la verdad es que se hace difícil, se hace difícil. Los anuncios del presidente Alberto Fernández tuvieron un ida y vuelta. Por un lado, el aviso para poder segmentar la cuarentena, especialmente en lugares con menos de 500.000 habitantes. Eso, por supuesto, parece ser favorable. De hecho, aunque tengamos que lamentar, por supuesto, con el dolor que esto significa, la pérdida de 192 personas hasta el día de hoy, con más de 3.000 contagiados en la Argentina, 112 nuevos casos en el día de ayer, estamos por debajo de lo que ha pasado en otros países, claramente, incluso dentro de la región. No quiero hacer alusión a ninguno en particular para evitar sumarme a las críticas que luego vienen, por supuesto, de países vecinos que dicen por qué la Argentina tiene que hacer una comparación y hacernos quedar mal. Y en verdad esa crítica está bien atendida, porque la verdad es que tenemos que pensar esto como un problema mundial y adecuar digamos, nuestra estructura regional a pensar que todos estamos peleando de algún modo contra lo invisible en esto que es indudablemente único. Para muchos, la peor de todos, no sé si por la cantidad de muertos, sí por la conmoción mundial en épocas de globalización, con tantos viajes como nunca antes en la historia de la humanidad. El mundo se ha achicado, esta aldea global, en donde todo ocurre mucho más rápido además, y esto ha conmocionado. Si bien, eh, digamos, no lleva años porque son meses, los meses parecen años y la dimensión del tiempo y del espacio se pierde. La cuarentena, para quienes están del todo aislados, los periodistas, ustedes saben, y en mi caso yo salgo obligatoriamente 2 veces al menos por día o a veces más para hacer mi trabajo. Estoy exceptuado justamente por, por trabajar, por ser periodista y por trabajar en los medios de comunicación. Sin embargo, para aquellos, sobre todo para los chicos, el aislamiento total va a tener efectos claramente en nuestra psicología, en nuestra sociología, en nuestro modo de relacionarnos, y evidentemente está afectándonos, y tiene obviamente las consecuencias que por un lado son positivas en cuanto a la curva, que nunca se ha terminado de disparar. Muchos dicen que esto ocurrirá en mayo, esperemos que nunca, y que descienda la cantidad de infectados. Y por otro lado, la contracara tiene que ver con la economía. Ya hay un informe de la Universidad Católica Argentina que habla de un 45% de pobres. Del 30 hemos crecido el 45%. Los economistas, ayer Broda en La Cornisa decía que es una frase muy gráfica, tal vez un tanto grosera, pero la repito porque la dijo él: una orgía de gasto público. Es decir, se está gastando dinero. Y Suchovicki, en el programa anterior a La Cornisa, que conduzco allí con Agustina Girón, y está también Javier Mozo, especial coronavirus, ambos en La Nación Más, ustedes saben que allí estamos trabajando junto con el equipo de La Cornisa, señalaban el aspecto de la maquinita que se ha puesto en marcha para, bueno, cubrir agujeros y desde el Estado paliar los problemas que obviamente hay frente a esta cuarentena, que evidentemente no sabemos cómo nos va a dejar en términos socioeconómicos. Sí lo vislumbramos y es muy negativo. Y a su vez, una tercera pata, si se permite la expresión, para una mesa de cuatro, que por supuesto tiene una cuarta, que tiene que ver con el accionar de la justicia, con la justicia y el Congreso, con dos poderes que no están actuando y que claramente le dejan al gobierno un hacer permanente bajo decretos, eh, que, que son, bueno, que son, digamos, de un estilo que no, digamos,
por ahí son de lo más conveniente, más bien por el contrario. Muchos señalan, sí, como cuarto elemento, la cuestión de quienes vienen detrás a aprovechar la pandemia, la cuarentena y el coronavirus para lograr cierta impunidad. Por supuesto, uno de los grandes temas está vinculado a lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires. Vamos a seguramente tener un contacto en un ratito con el intendente de San Martín. Ustedes saben que allí hay un trabajo muy importante. Es uno de los partidos, junto con La Matanza, me estoy escribiendo justamente para hablar de la comunicación, es justamente alguien que claramente está trabajando para, bueno, para evitar que cuando esto llegue de manera masiva al conurbano, tanto en La Matanza como en San Martín y en otros partidos de mucha población, se pueda complicar. A ver si logramos logramos comunicarnos. Sí, bueno, recibo información de todo tipo. Estoy con el tema de las cárceles también, me escriben desde ahí. Hay un gran problema también con las cárceles, porque por un lado tenemos, ustedes saben, los excarcelados del sistema penitenciario federal bueno, por pedidos de sus defensores, algunos que no lo lograron, pero muchos hablan de la impunidad de quienes deberían estar presos y aprovechan la pandemia como una excusa para la excarcelación y logran, como en el caso de Vudú, que un juez que primero dijo una cosa, después diga otra, y también eso genera, frente a las malas condiciones que tiene el resto de los detenidos, tanto en las cárceles bonaerenses como en el resto del Servicio Penitenciario Nacional, que se agite la idea de la suelta de presos. El reclamo por el hacinamiento y las malas condiciones está claro. Ahora, se revisa cada caso. Hemos conocido en las últimas horas el de un violador que salió en libertad sin que le avisaran a la víctima. Esas son barbaridades que el sistema no puede permitir. Y lo que está pasando en los geriátricos. Graciela Ocaña acaba de pedir que se arme a través de un proyecto de ley un comité de crisis para la atención en geriátricos. Los geriátricos y las cárceles son dos lugares de absoluto confinamiento en donde ha ingresado ya el COVID-19 y es muy peligroso porque justamente la población de riesgo, que son los mayores, están expensas de la falta de controles y de lo que tiene que hacer el Estado para protegerlos. Bueno, por supuesto, arranqué de una, gracias a Julita Sánchez que está del otro lado, Daniela Ferrín, quienes son las que comandan, en este caso la nave de conexión abierta, gracias a Moni Lutsky, a Graciela Lupoli, en la producción comercial y también periodística, ¿por qué no? Porque se suman ahí. Y PON Comunicación, que estará seguramente a partir del mes de mayo para colaborar, por supuesto, en el trabajo que estamos haciendo para que vos tengas del otro lado la mejor información en este programa que se llama Tenés que saberlo. Mi nombre es Hugo Machiavelli. Podés seguir tanto el canal de YouTube de la radio para escuchar este programa y las notas que hay a continuación, como mi canal de YouTube, Hugo Machiavelli, o mis redes sociales, @Hugo Machiavélico en Twitter, Hugo Machiavelli en Instagram y lo mismo en Facebook. A ver si podemos entrar en comunicación, Julia me dirá, que está allí, para ver si podemos arrancar y sumar, a ver si vamos a poder conectar, conectar una nota que es importante. Bueno, te decía qué pasa con las cárceles. Claramente tenemos un enorme conflicto allí y veremos cómo se soluciona. Mire, me escriben... me escriben, digamos, de la cárcel de Devoto. Soy abogado. Si me hace lo que hay, tengo información sobre lo que está sucediendo en el complejo. Claro, la cárcel de Devoto fue uno de los problemas que tuvimos hoy
claramente. A ver si logramos poner la comunicación. Julita, estás ahí, ¿no? ¿Me escribís por privado? Y me decís si podemos conectar. Ahí me está escribiendo Julia. Bueno, hacemos radio en vivo con las idas y vueltas, me dice que todavía no. Perfecto, bueno, entonces seguimos un poco analizando a partir de la actualidad. Es decir, por un lado, se prevé, ustedes saben a esta altura, un mes más de aislamiento estricto, definen anuncios para los comercios, algunas actividades se flexibilizaron, pero todavía a nivel de las grandes ciudades, digo, la de Buenos Aires, Córdoba, la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, va a seguir la cuarentena casi de manera estricta. Recién hablaba, me llamaron de Radio Actualidad de Miami para preguntarme cuál era la situación en la Argentina. Ellos valoraban estos datos que compartíamos temprano. Hoy tenemos 192 muertos, que es un montón, pero comparado, porque las cifras se entienden solo en comparación, los datos duros necesitan ser comparados con otros, sabemos que estamos por debajo de lo que está pasando en otros países. Así que por ese lado, claramente tenemos un avance en materia de lo que ha sido esta cuarentena y el aislamiento social preventivo y obligatorio que ha impedido el contagio comunitario y masivo. Claro, ya tenemos algunos focos en algunos partidos de la provincia de Buenos Aires, ya contamos los 2 casos de la cárcel de Devoto, también hablamos de los geriátricos y por supuesto tenemos que hablar del personal de la salud. Ayer en el especial coronavirus, en La Nación Más, a las 20 horas, hablamos con Pedro Can. Pedro Can es el infectólogo que consulta el propio Alberto Fernández. Él dice que no es el que más consulta porque, claro, es un hombre modesto. Sin embargo, sabemos que es el especialista, el infectólogo de cabecera del propio presidente, y él dice que hay que mantener esta norma de la cuarentena pese a los costos que esto tiene en otros órdenes, porque primero está la salud y esto ha indicado buenos resultados hasta acá. Después hay un montón de críticas. ¿Por qué no se hicieron más test? ¿Por qué no se compraron justamente más reactivos? ¿Qué es lo que está pasando con estos test? Ustedes saben que los test que se hicieron en otro día en Constitución no son los test para determinar si uno tiene coronavirus. Esos test rápidos son para saber si uno estuvo en contacto con personas que tuvieron coronavirus y que a partir de ese contacto se desarrollan anticuerpos. Entonces, lo que permite ese test rápido es la identificación poblacional para saber a partir de qué momento las sociedades o los distintos lugares de la Argentina generaron anticuerpos y de ese modo pueden resistirse a, digamos, a la invasión o a la difusión comunitaria del coronavirus. Bueno, Alberto Fernández que está tratando de corregir un mensaje que, como decíamos recién, fue dado el sábado de la noche en este rol que parece quedarle cómodo al presidente, ¿no? En su rol de profesor, porque lo es, profesor de Derecho de la UBA, dando clases por momento como un médico, tal vez eso no es lo ideal, pero sí como un primer mandatario indicando a partir de planillas y tratando de hacerlo de la forma más didáctica posible para explicar cuál ha sido el resultado de la cuarentena. Y dice en este momento Alberto Fernández que hubo pedidos de los gobernadores más riesgosos que dicen que obviamente salir a caminar durante 1 hora y a 5 cuadras o a un radio de 5 cuadras de la casa, eso es incontrolable y puede ser peligroso. Con lo cual, por eso se vuelve hacia atrás. Después, los senadores que parece que ahora quieren sesionar virtualmente. Bueno, esperemos que lo hagan. No podemos tener un país con un solo poder que es el Ejecutivo gobernando sin más, sin controles e incluso con un pedido de la vicepresidenta Cristina Fernández que señaló que no deben darse a conocer las acciones del gobierno y muchas de ellas tienen que ver con compras directas y con decisiones que tienen que ser publicadas para que la ciudadanía las conozca y que los periodistas podamos acceder justamente para que ustedes puedan conocerlo. Y lo mismo
pasa con el Poder Judicial. Esos dos aspectos, tanto el del Congreso, de nuestros representantes, como el Poder Judicial, en donde las causas no pueden permanecer en un stand-by, tienen que empezar a trabajar, porque así como trabajamos los periodistas, tanto los diputados, los senadores, los legisladores, como los jueces, los fiscales y los auxiliares en cualquiera de los cargos, tienen que trabajar, tienen que trabajar. Es un momento en donde no solo el Poder Ejecutivo tiene que actuar con sus ministros, bienvenido la hora en que todos están actuando en consecuencia, acorde a los que dicen los especialistas en materia de salud, sino que necesitamos los otros dos poderes del Estado para justamente que se pueda accionar en un país de manera conjunta, que la democracia pueda fortalecerse y no de manera contraria, que sea un aprovechamiento para tapar otros temas y de paso se gobierna de una forma casi autoritaria o de un poder ejecutivo que, digamos, aglutina la suma del poder. Bueno, el ministro de Economía de Brasil dijo: no queremos convertirnos en la Argentina. Claro, empieza a haber críticas, tanto de Brasil como de Chile, ustedes saben, porque en este caso la Argentina ha cerrado su actividad económica. Esto es lo que ayer Suchovicki, Claudio Suchovicki, un economista, un analista que también estuvo en el especial coronavirus que hacemos en La Nación Más, que produce La Cornisa, en la previa del programa de Majul, decía, vamos a salir en la medida en que las pymes y las empresas puedan trabajar, sino cómo se consolidan los puestos de trabajo. Hay un montón de empresas que están en un riesgo de irse por la banquina, es decir, digamos, es evidente que hay que tomar medidas urgentes y hay que tener un plan para enfrentar lo que va a ser la pospandemia. Esperemos que sea cuanto antes. Bueno, me escriben por la nota que estamos planteando, a ver si... perdón, disculpen ustedes esta desprolijidad, ¿no? Pero estoy escribiendo para estar seguro y podernos conectar y hacer los deberes como corresponde. Pasaron 24 minutos de las 2 de la tarde. Ustedes saben que este programa este año, tenés que saberlo, va de 14 a 15, todos los lunes. Pronto vamos a volver a estar allí en la emisora. Por ahora, como hacen la mayor parte de las radios en el mundo, les contaba que hace un ratito hablé con una radio de Miami, la más escuchada, la 1440, Radio Actualidad, que ha logrado también, y tienen a varios argentinos trabajando allí. Hablé con uno de los periodistas más importantes de esa emisora, Camacho se llama, y me decía que también ellos están trabajando del mismo modo que hacemos nosotros. A veces aparece un conductor ahí y el resto de los columnistas está desde su lugar, y nosotros también hacemos lo mismo. Aquí, digamos, nos conectamos, nos podemos ver, o en todo caso, ustedes pueden ver la radio que se escucha y por supuesto también tiene la imagen. Hacemos una pequeña pausa, un temita musical, ya arrancamos seguramente con una entrevista y mucho para contar de acá hasta las 15, haciendo Tenés que Saberlo, por supuesto, por Conexión Abierta. Bueno, seguimos haciendo Tenés que Saberlo aquí por Conexión Abierta. Pasaron 33 minutos de las 2 de la tarde. Estamos en línea con Fernando Adrián Moreira. Creo que ya está escuchándonos. Él es el intendente de San Martín, un partido vecino. Yo soy de Santos Lugares, así que mi mujer de San Martín. Conozco bastante el interior de ese partido con tanta población. Yo no sé cuánto tiene. Yo le perdí la vista cuando tenía 600.000 habitantes aproximadamente. Fernando, mucho gusto, ¿cómo va? Hola, ¿cómo te va? Bien. No, no tenemos tanto. Tenemos todavía este censo, el próximo censo, vamos a estar obviamente con mayor precisión, pero calculamos 500.000 habitantes. 500.000, claro, porque La Matanza, bueno, ya se fue muy para arriba, pero sí,
Y uno de los problemas históricos de San Martín, que he recorrido también por mi laburo, es la cantidad de asentamientos. Recuerdo que, si no me falla la memoria, había como 60. Y ahí imagino que ustedes están trabajando para evitar que la pandemia aflore o se desarrolle en esos lugares más difíciles para controlar por parte del Estado, ¿no? Sí, por supuesto, tenemos muchos barrios con muchísimas necesidades. En los últimos años nosotros trabajamos mucho en esos sectores, con infraestructura urbana, llevando asfalto a casi todas las calles, con agua, cloacas en algunos casos, por supuesto luces. Eso mejoró mucho, pero por supuesto siguen siendo barrios con muchas necesidades y donde en el medio de la pandemia y la cuarentena es mucho más difícil de llevar adelante, Claro. sectores más de clase media. Estamos haciendo un trabajo muy fuerte, es difícil, y también en esas zonas donde hacemos un trabajo de un dispositivo alimentario muy grande. San Martín y en esas zonas tiene una red de organizaciones sociales muy grande, con organizaciones sociales de diferentes características, iglesias católicas, iglesias evangélicas, clubes, movimientos sociales. Bueno, hay una enorme red que, por supuesto, todos apoyados por el Estado municipal, con los recursos que propios y los que conseguimos del Estado nacional y provincial, y tenemos un dispositivo muy, muy grande alimentario que en este momento es muy importante. Estaba mirando los datos, la situación al 24 de abril, 74 contagiados, 154 sospechosos, ahora me vas a explicar eso, 5 fallecidos y 550 descartados. En verdad, digamos que no es uno de los distritos bonaerenses con mayor cantidad, si no me equivoco, en los primeros lugares está Vicente López y La Matanza, o sea que San Martín por ahora no está entre los más riesgosos. Sí, más allá de ese ranking que es complicado, sabemos que San Martín es una zona donde hay circulación comunitaria del virus, es un tema que nos preocupa. La situación no es fácil, no es sencilla, sobre todo porque sabemos que si empieza a circular hay lugares donde puede circular con mucha velocidad. Claramente en todo el Gran Buenos Aires todavía la curva está en ascenso, etapa que intentamos por lo menos mantener de la manera más estricta posible todas las medidas de protección, todas las medidas de cuidado, todas las medidas de la cuarentena, porque falta mucho. Por ahora, obviamente, todos esos datos son muy leves, la realidad es esta, no son un problema para el sistema sanitario aún. Esperemos que nunca lo sea, ojalá que nunca lo sea, pero nos preparamos para esa etapa, y como todavía eso está en crecimiento, nos parece difícil relajarnos y flexibilizar muchas cosas, aunque entendemos también que la situación económica amerita algún tipo de esfuerzo adicional. Pero bueno, en eso estamos, con eso, como te contaba antes, con los dispositivos que tienen que ver con la alimentación, otro dispositivo que tiene que ver con los adultos mayores, que son el eslabón más débil en esta pelea, y en ese sentido tenemos un gran equipo entre empleados y voluntarios de más de 100 personas que llaman día por medio a todos los abuelos y abuelas que no están en condiciones de realizar el aislamiento por sí solos, y bueno, los que necesitan algún tipo de asistencia, a veces son los medicamentos, a veces es alimento, pero no siempre, no necesariamente. Bueno, y estamos cerca para todo lo que necesitan, también con una red de voluntarios para ir a las farmacias, para llevarles, para entregarles y para que no salgan. Que en definitiva esa es la principal herramienta que tenemos. Vuelvo a tres ejes que me parecen fundamentales y después nos metemos un poquito en lo económico, porque evidentemente la Argentina va a sufrir post pandemia. Ayer en La Nación Más hablaba con Suchovic y después, digamos, varios economistas que analizan mejor esta cuestión están muy preocupados. Imagino vos liderando
una intendencia que ha sido de las industriales más fuertes, pero que ha vivido la crisis en las últimas décadas. Yo recuerdo toda la zona textil de San Martín, que bueno, después de los 90 quedó devastada. Pienso en ese área, pero es el cuarto aspecto que quiero que charlemos. Los primeros tres, que son los más preocupantes. ¿Sabés cuántos geriátricos tienen? ¿Cómo están trabajando ahí? Hay todo un dilema sobre los geriátricos porque, por un lado, en la ciudad hay un órgano de aplicación, que es la agencia gubernamental, el Ministerio de Salud. Entiendo que en San Martín es el Ministerio de Salud, pero entiendo que también hay sanatorios privados. Hay otra cantidad que dependen del PAMI o las prestaciones, pero ustedes son los últimos responsables. Temas geriátricos, tema hospitales y vuelvo con el tema asentamientos y la cuarentena, por favor. Bueno, temas geriátricos en San Martín hay cerca de 50, ¿no? Hicimos un relevamiento el último año importante. La habilitación no es de la municipalidad, la habilitación es del Ministerio de Salud de la provincia, y nosotros hacemos una especie de verificación y verificamos instalaciones no médicas, no profesionales, que es lo que analiza la provincia, sino algunos otros requerimientos como cualquier otro comercio. Hay aproximadamente 40 que son de diversas características y muchos trabajan con el PAMI, como decías vos, muchos no, muchos son solo privados. Y bueno, estamos en este momento recorriendo todos los geriátricos, estamos detrás de eso, contactándonos con los dueños o con el director médico. Llevamos y transmitimos con mucha fuerza la necesidad de aplicar el protocolo que ellos sí tienen, y bueno, en la medida de las necesidades, a partir de información o de denuncias, avanzamos en algún tipo de control más profundo. Pero tratamos de estar cerca. En general hay cosas que funcionan bien, pero muchas veces el virus entra por menos lo esperamos, por los mismos profesionales de la salud, que bueno, que tienen que tomar las medidas también de protección, que muchas veces las toman, pero bueno, indudablemente esto lo venimos viendo, hay imponderables que no se pueden evitar y es un tema. Y el problema es que, como decíamos al principio, el sector más vulnerable, cualquier error, cualquier falla, puede ser tremendo. Y además siempre te enteras tarde, porque acá no hay otra manera, siempre te enteras tarde cuando aparece efectivamente un positivo. Y cuando eso ocurra, o cuando eso ocurre, ya probablemente puede haber contagiado a muchos más. O sea, siempre eso es realmente una pelea muy, muy complicada, pero bueno, estamos haciendo todo el esfuerzo junto con el PAMI y junto con los propietarios de los geriátricos. El segundo aspecto que te decía, que no sé si me lo terminaste de responder, pero insisto, ¿cómo controlan la cuarentena en esos sectores? Pienso en la 9 de julio, pienso, digamos, en asentamientos que conozco, no hay tantos allí por San Martín, es tan grande el partido. Digo, ¿cómo hacen con las fuerzas que supongo son provinciales, auxiliadas por fuerzas federales? También porque evidentemente allí hay problemas graves con el tema alimentos, trabajo, etc. ¿Cómo controlan eso? Ahí voy en varias cosas. Como te decía al principio, teníamos un dispositivo muy importante, que son más de 150 comedores que hay en la zona que normalmente denominamos como el área Reconquista. Hay más de 150 comedores que tienen estas características, son de iglesias, son de clubes, son de movimientos sociales, son de distintas... Fundamental, sí. Y esos hoy son nodos importantes de contención porque la gente va a buscar su vianda, pero además también ahí reciben información, reciben si necesitan algún barbijo o algún otro dispositivo municipal, como el tema de violencia de género, que muchas veces también ese es un lugar donde va la gente o pueden ir las mujeres, entonces tienen una posibilidad de contactar. Además estamos haciendo en algunos barrios, junto con los movimientos sociales, unos puntos en las entradas de algunos barrios, vamos a tratar de avanzar y de hacerlo en todos, donde se toma la fiebre,
se practican algunas cuestiones de higiene, sobre todo en las zapatillas y en algunas otras cuestiones, y también información, y es un punto también para que si alguien necesita algo o alguien tiene algún problema pueda ir a esos puntos que están en las entradas de los barrios para que nos pueda contar. Además tenemos los centros de salud que están diseminados en toda esa zona y que están trabajando y que están atendiendo no solo la problemática COVID, sino las problemáticas en general de salud que ocurren ahí. Y también está la mano del control que tiene que ver con la disuasión, en nuestro caso, con la policía, con las fuerzas provinciales, con los patrulleros que circulan pidiendo por favor Correcto, correcto. Mantenga la cuarentena. ¿Y cómo está? Tenemos presencia, básicamente. Sí, entiendo. Alcanza para todo y bueno, a veces no, pero es el esfuerzo grande y también apelamos, ¿no?, a la colaboración de la gente. Muchas veces la gente no puede cumplir con aquello que nosotros necesitamos que cumpla, pero bueno, tratamos de ayudarla para que lo pueda hacer. Sí, y digo, San Martín tiene hospitales enormes, digo, desde el Castex, pasando por el Renovado, que el otro día lo vi, Hospital Thompson, tiene hospitales muy, muy grandes y muy importantes conforme justamente a la importancia del partido. A nivel nacional nos han llegado quejas y reclamos de médicos que dicen que no tienen los elementos y algunos datos dan cuenta de que el personal de la salud empieza a ser de los más afectados, naturalmente, frente a la pandemia. Y yo en principio puedo hablar por el hospital municipal, que es el Diego Thompson. Claro, porque el CAPEX, el de Ruta 8, es nacional, sí, entiendo. Es ¿no? provincial. Provincial. Es provincial. En principio, digo, el Diego Thompson, nosotros tenemos insumos, estamos proveyendo, por supuesto, para los médicos que tienen que intervenir directamente con casos sospechosos o directamente con contagiados. Pero lo que pasa con los insumos hoy es que es un bien absolutamente escaso, es un recurso totalmente crítico que hoy no es fácil de comprar. Entonces, es la necesidad, por supuesto, de utilizarlo porque es la protección indispensable, pero también de cuidarlo, de no malgastarlo, y sé que esto pasa en todos los hospitales y ahí puede ser alguna tensión en sí. ¿Y ustedes están con reclamos de médicos que dicen que no tienen los elementos, están atendiendo eso? No, nosotros en nuestro hospital al menos eso no lo tenemos. Igual, bueno, siempre estamos charlando y conversando con todos los profesionales para que tampoco relajen las medidas de control, porque es indispensable que el sistema de salud no se caiga, y si los médicos se enferman es un grave problema. Pero sí, los insumos hoy es un problema. Esperamos que eso se pueda resolver de alguna manera para que no le falte absolutamente a nadie. El presidente Alberto Fernández habló de esta salida recreacional o recreativa. Hubo vueltas, idas y vueltas ayer, incluso en el propio gobierno porteño, en algunos distritos. Vos estás al límite con 500.000 habitantes, digo, pero también dependen seguramente de lo que diga el gobernador Kicillof. ¿Cuál es tu mirada al respecto? No, el tema es que en general lo de 500.000 habitantes es el conglomerado, no directamente el partido. El conglomerado es de Buenos Aires, que tiene muchísimos millones de habitantes, que es un núcleo, es un conglomerado, porque no tiene límites. Cruzás la calle y cambiaste de partido, es todo una unidad. Entonces es el sector AMBA, incluyendo a la capital, y como decíamos al principio, nosotros tenemos zonas muy críticas, donde hay circulación comunitaria, donde está creciendo, donde la curva todavía está creciendo, donde aumentan los casos. De a poco, por suerte, porque la cuarentena ha dado sus resultados y han sido exitosos, y por lo tanto el crecimiento es muy, muy leve y muy paulatino. Pero la verdad que hemos tenido, y en estas últimas semanas aumentó ese crecimiento levemente, por suerte, insisto, pero bueno, es una etapa donde nos parece que todavía no estamos en condiciones de flexibilizar para que la gente pueda salir a la calle todos los días, porque ya la gente flexibilizó de por sí
ya en las últimas semanas y empezó a salir mucho más que antes, eso es un problema, se calculaba ya antes un 10-15% y ahora un 25% de presencia en los automóviles y en la calle es algo parecido, con lo cual es una situación que si nosotros habilitamos esa medida, que a lo mejor es mucho más fácil en las ciudades más chicas, donde todavía no hay circulación comunitaria. Entonces, las condiciones son totalmente distintas. Ciudades donde hay 0 casos, bueno, tienen la posibilidad de distender la cuarentena y flexibilizar. A nosotros nos parece que por lo menos no están dadas las condiciones todavía, seguramente en algunas semanas puede eso cambiar, viendo también cómo es la evolución del proceso de la pandemia, pero entendemos la necesidad de la gente, entendemos la necesidad de las familias, pero me parece que hay que priorizar otra cosa. Por ahora, un poco más de esfuerzo y esperar con esas salidas. Te hago dos últimas. Hablamos con Fernando Adrián Moreira, él es el intendente de San Martín. La primera tenía que ver con la economía, con lo que va a ocurrir. Evidentemente saldremos de esta situación, será mayo, será junio. ¿Cuál es tu urgencia, tu prioridad? ¿Cómo van a hacer, cómo están haciendo para afrontar el pago de sueldos? ¿Qué es lo primero que pensás de cara bueno, a la pospandemia? Bueno, por supuesto que eso es, la consecuencia económica de todo este proceso es enorme, enorme. Que vamos a salir, como decís vos, en mayo o en junio, pero no es que al día siguiente todo empieza como antes ¿Cómo era? Sí. y aquí no pasó nada. No, la verdad que el proceso va a ser muy lento, va a ser difícil, va a haber muchos heridos y mucha gente complicada. Así que el proceso va a ser muy, muy lento. Nosotros tenemos muchas empresas en San Martín, muchas pymes, y que también van a tener que van a seguir necesitando ayuda. Así como todos, porque la recaudación nuestra en este mes cayó al 50% y seguramente los meses que vengan va a ser peor aún. Podemos enfrentar los gastos con algunos ahorros que tiene el municipio, pero en algún momento todo eso también se va a acabar y vamos a necesitar alguna ayuda. Pero bueno, esto es día a día, mes a mes, y después el Estado de vuelta va a tener que tener algún plan de asistencia muy, muy importante para asistir a todos los heridos de las pymes y de los pequeños comercios que hoy están en un nivel de dificultad muy grande. Como lo está haciendo ahora, ¿no? Digo, como lo está haciendo ahora, pero lo que quiero decir es que no va a terminar un día cuando dice terminó la pandemia, sino que va a durar más tiempo, indudablemente. Mucho se habla de los gestos de los dirigentes políticos que están faltando en la baja de sus ingresos o algunos gestos simbólicos. También incluso se lo reclama a nivel de los representantes en el Senado, en diputados. ¿Qué es lo que hace un dirigente de San Martín como vos y qué es lo que sugiere o instrumenta en su distrito, también pensando en esta situación extrema? Sí, yo, a ver, una cosa es mi caso personal y otra cosa es el resto de La los responsabilidad que funcionarios. tenés. Sí, yo acá no apliqué un descuento, la verdad que no estoy muy de acuerdo porque acá hoy están trabajando todos mucho, realmente el esfuerzo es enorme y además tampoco tienen grandes sueldos. Nuestro no es un municipio que esté ganando, los funcionarios no son ni millonarios ni nada que se le parezcan y hoy están haciendo un esfuerzo enorme. Realmente me parece que no lo descarto, no lo descarto si la cuestión empeora y no podemos cumplir con otras obligaciones, bueno, pero, pero mientras podamos cumplir con todas las obligaciones y tenemos, por suerte, hasta acá una economía que nos lo permite, seguiremos de esta forma y bueno, esperemos el día a día. Eh, Te hago dos últimas y sos breve que me estoy cerrando, pero me interesa saberlas. Primera, contame algo que te parezca que no, que está faltando, digamos, respecto a la política tanto provincial como nacional. Digo,
Me imagino que la capacidad autocrítica uno no la pierde por más que tenga afinidad con el partido de gobierno o no. Y la segunda, ¿cuál es, digamos, de dónde venís, Fernando, que tal vez, bueno, de repente te encuentra con esta conducción como intendente de uno de los partidos más importantes? Sí, no, a ver, ¿qué nos está faltando? Eh, Seguro que un montón de cosas, porque esto nos sorprendió a todos, fue prácticamente un día para el otro. Un día nos enteramos que había coronavirus en un lugar del mundo, no sabíamos bien qué era, y en un mes estábamos en cuarentena. Digo, fue Y una cosa, decime una que te parezca que haya que hacer urgente. una cosa muy, muy, muy violenta. No, me parece que hay que integrar rápidamente todo el sistema de salud, todo con el sector público, privado, nacional, municipal. Se está trabajando en eso, la provincia entiendo que está trabajando en eso, pero creo que ahí nos falta probablemente acelerar un poco para que tengamos un único sistema de salud claro, concreto, y que no dependa de la posibilidad de un hospital o del otro, o de un distrito o del otro, sino que todo tiene que ser único y enfrentar en conjunto el momento más crítico de mayor demanda. Me parece que eso que creo que va a ocurrir, pero bueno, me parece que hay que profundizar esa línea. Eso me parece indispensable, que es lo que necesitamos, es lo que todos ¿Y tu necesitamos. antecedente inmediato en la función pública o un poco para contar así en una línea, en 20 segundos, ¿Cómo? de dónde, un poco tu antecedente para que un No, poco... bueno, yo sí, no, yo obviamente hago política hace muchos años, fui concejal de San Martín 3 veces o 4 veces, con esta ya en el 97. En ese momento empecé en el Frente Grande, este, y, y desde el peronismo, que venía trabajando ya en otras instancias, y fui concejal varias veces. En el 2007, cuando Gabriel Catopodi fue candidato a intendente, que no ganó, yo fui el primer candidato concejal. Después, cuando ganamos en el 2011, fui secretario de gobierno. Fui en 2013 senador provincial, y en la última etapa fui jefe de gabinete de Gabriel Catopodis, y cuando él se va a cumplir el rol de ministro de Obras Públicas del actual Ahí está. gobierno, bueno, a mí me toca la Te agarra ese momento. responsabilidad de reemplazarlo. No me tocó la etapa más sencilla, No, no, seguramente. Ya pero bueno, hablaremos más largo, Fernando, que estoy cerrando el programa. Te agradezco el contacto. Un saludo y esperemos que, bueno, que esto pase pronto y del mejor modo. Gracias. bueno, gracias a vos. Muchas Hasta gracias. luego. Buenas tardes. Bueno, nos vamos porque nos saca del aire. Gracias, Julia, gracias, Daniela Ferrín, gracias a todo el equipo, gracias a vos que estás del otro lado. Hacemos este programa que se llama Tenés que saberlo, por supuesto, aquí por Conexión Abierta. Hasta la semana que viene. Chao.